olvidé. ¿Podrías contarme algo de Ptolomeo XIII? Bueno, Ptolomeo, el hermano de Cleopatra, fue el primer hermano y el primer esposo que tuvo Cleopatra. Y bueno, él era, como era pequeño, tenía una muy temprana edad, era muy manipulable por su hermana Arsinoe. Entonces, como era manipulable, obviamente estaba en contra de Cleopatra. ¿Qué pasó con él? Bueno, yo con Cleopatra lo mandamos a buscar para apresarlo, y en una de la trayectoria, ¿qué pasó? De que la carreta en donde venía Ptolomeo se volcó y él en el río Nilo. Entonces Cleopatra no mató a Ptolomeo XIII. Eso es todo. Yes. Puede retirarse. Llamo a mi segundo testigo Octavio. Por favor, aclárenos quién es usted. ¿Puede decirle el relato de la reina de verdad? Aclárenos, por favor, quién es usted. Yo soy emperador de Roma y único heredero de César. Mientras Julio César, su tío, estaba en una relación con Cleopatra, ¿qué opinaba Roma de ella? Bueno, todos los romanos sabíamos que era la ramera de César. Objeción, su señoría. Por favor, Está agrediendo a mi cliente. al lugar. Por favor, remítase sin palabra ofensiva. ¿Usted me podría decir qué objetivo podría tener Cleopatra con tener un hijo con Julio César y Marco Antonio? Es obvio que su hijo lo utilizó para tener un poder sobre Roma. Y aparte, eso le aseguraba tener a Julio César y Marco Antonio bajo sus dominios. ¿Hasta qué punto llegó la influencia seductiva de la cruzada sobre César? César ya estaba tan cegado por culpa de esta Cleopatra, que hizo una estatua de ella en el lugar más sagrado para todos los romanos, el templo de Venus. Con eso es obvio que había logrado su objetivo de distraerlo de sus objetivos romanos. Y supongo si se veía tanto amor, supongo que Cleopatra hizo algo importante al saber su muerte. Sí. Mis corresponsales me contaron que se quedó en Roma solo para ver el testamento de César y si su bastardo de hijo estaba nombrado en él como heredero. Al saber que no era así, porque yo soy el único heredero, se fue a Egipto a esconderse, y luego me llegaron las noticias de que su hermano Ptolomeo XIV había sido asesinado por ella para que se quedara con todo el poder de Egipto. Bueno, y avanzando un poco en la historia, después de que Marco Antonio se proclamara esposo y rey de Cleopatra, ¿qué conflicto trae con Roma? El inepto e influenciable de Marco Antonio le regaló a Cleopatra una de las provincias más importantes de Roma, o sea, Persia, y comete el gravísimo y gran mentira que nombra hijo legítimo a Cesarión y también como heredero único de César, cosa que es totalmente falsa porque yo soy único heredero de César y siempre lo seré. Y me imagino que no tuvo un buen desenlace. Obviamente que no, ya que Marco Antonio rompió nuestro pacto, nos declaramos la guerra, que se realizó el 31 a.C. y obviamente Roma salió victoriosa. ¿Nos podría contar cómo actuó la acusada frente a esa guerra? Porque supongo al ser la reina actuó con una actitud luchadora. No sé cuánto. Sí. Apenas vio que Marco Antonio estaba derrotado, se fue con todos sus barcos y escapó. Ni siquiera se aseguró si estaba vivo. De hecho, mis soldados vieron cómo ella izaba las banderas de victoria, seguramente para que Egipto no la viera como la reina derrotada que es. Y cuando ella escapó y tú ya estabas cerca de Egipto y Cleopatra ya se vio derrotada, ¿qué hizo ella? Ella, al ver que yo podía invadir Egipto, se encerró en su palacio y se suicidó. Según yo, eso no es ser emperadora o reina. Yo nunca dejaría a mi pueblo dotado. Bueno, y comparándolo un poco con la relación de tu tío y Marco Antonio, ¿trató de seducirte? Obviamente lo intentó, pero yo como gran emperador tenía claro mi objetivo y ni siquiera la miré. Aparte, todos ya conocen la fama de Cleopatra, era obvio que lo intentaría.
explicarnos al juez, a la audiencia y a mí qué son estos signos? Son los símbolos más importantes de poder de Egipto. Eso es todo. Disculpe, sí. Eso me los envió Cleopatra cuando estábamos en guerra, que ella me daba su poder simbolizándolo, ya que se vio seguramente que no tenía escapatoria, y me ofreció que dejara a su hijo a cargo de Egipto. Obviamente no lo acepté. ¿Más preguntas? Abogado, profesor. ¿Podrías decirme cuál es la relación que te une con Julio César? Yo soy su sobrino y heredero. Luego de que Julio César muriera, ¿tú te hacías nombrar César en Roma? Sí. ¿No será que usted quería parecerse más allá de lo político, sino que lo sentimental con lo que tenía su tío? Absolutamente no, nunca me fijaría en una tipa como esa, el que se fijó César. Por favor, siéntese. Bueno, como todos saben, César tuvo un hijo con Cleopatra, Cesarión. Cuando te enteraste de esto, ¿por qué lo mandaste a matar? ¿Porque tenías miedo a que él fuera heredero de Roma? Yo nunca mandé a matar a nadie. No gastaría mi tiempo en eso. Aparte, César nunca pondría como heredero a alguien que no es romano. No hay pruebas que demuestren que yo mandé a matar a alguien. Bueno, y poniéndolo en el caso de que César hubiera reconocido legítimamente a Cesarión, ¿cómo esto te hubiera afectado a ti? A mí en lo personal no me hubiera afectado, sino que hubiera afectado a toda Roma, ya que al poner a un egipcio al poder no conocía nuestras costumbres y los intereses romanos. Bueno, luego de un tiempo, el Senado se reunió contigo para proponerte traicionar a César. Tú dijiste que no, pero tampoco estabas del lado de él. O sea, si tú sabías que César iba a ser asesinado, ¿por qué tú no evitaste esto? ¿O acaso tú querías quedarte gobernando Roma y ganar todos sus beneficios? Yo me junté con el Senado por una cosa de que es algo muy sagrado en Roma. Yo no me podía ir contra el Senado, era como irme contra mis valores. Pero yo no sabía que iban a matar a César. De hecho, cuando fui emperador y honrosamente cumplí mi cargo, vengué la muerte de César con Marco Antonio. Bueno, usted hizo las siguientes declaraciones. ¿Me dice, señora? Voy a leer textual. Si Cleopatra hubiera tenido la nariz más pequeña, ¿tú hubieras sido distinto? Sí, hice esas declaraciones, pero... Luego de la muerte de César, se reunió el Senado, Marco Antonio y tú, Octavio, heredero de Roma, sobrino de César, para dividir las provincias. ¿Tú te querías quedar con el Oriente porque ahí se encontraba Egipto? En un principio del trato sí me quería quedar con el Oriente porque tenía muchos negocios, pero después Marco Antonio insistió en que yo me quedara con Occidente y me regaló las provincias de España, Galia y África. Como gran político no iba a rechazar esa oferta, por eso me quedé con Occidente. Cleopatra quiso firmar la paz contigo, pero tú a cambio le pediste la cabeza de Marco Antonio. ¿Por qué hiciste esto? ¿Con qué propósito pediste esto? Era obvio que iba a pedir eso. Marco Antonio era mi más grande enemigo con Cleopatra. Si él no estaba muerto, me iba a matar a mí. Bueno, y volviendo al tema de César.